marcando el rumbo, siempre tempranito para ti. marcando el rumbo. Bueno, señores, en el día de ayer murió Pepe Mujica, un presidente que inspiró a todo el mundo desde la gobernanza, con un gobierno cargado de reflexiones humanas. Pepe Mujica murió en el día de ayer luego de haber combatido extensamente una enfermedad catastrófica como es el cáncer. Muere y no solamente Uruguay lo lamenta y llora su partida, sino que todos los líderes del mundo pues lamentan la pérdida de un hombre que ha servido de ejemplo y de inspiración humana, de que el poder no debe transformar solamente para tener poder, sino que el poder debe transformar para transformar la vida de las personas, que lo más importante no es el dinero, sino es el ser humano. Un hombre que vivió y murió siempre apegado a ese sentir de que lo más importante en la vida son las cosas que llenan la felicidad de lo cotidiano. No vivió en pobreza, pues están equivocados, pero sí vivió de una manera modesta, porque no vivió en pobreza, sino que vivió de una manera modesta, apegado siempre a su tierra, a su finca que le gustaba, se transportaba en el vehículo que él tenía, y aún desde la presidencia de la República, que la ostentó precisamente de una manera modesta, humilde y cercana a la gente. Vamos a ver cuáles son las noticias que encabezan los periódicos de circulación nacional. En el Diario Libre, grandes expectativas por la reunión de Luis Abinader y expresidente. En el Nuevo Diario, Día Mundial del Seguro, la póliza que se convierte en compañera de la vida. En el Listín Diario, hasta 4,000 casos de SIDA por año en República Dominicana. En el Caribe, sin las expectativas iniciales, va hoy la reunión de Abinader y los expresidentes. En El Día, los exmandatarios hacen historia con reunión por Haití. En el periódico Hoy, reunión por Haití. Así andan las principales páginas encabezadas de los periódicos de circulación nacional. El ejército envía 800 soldados a la frontera para reforzar la seguridad nacional. El ejército de la República Dominicana comenzó este martes el envío de 800 soldados para la línea fronteriza como parte del reforzamiento de las operaciones de seguridad de esa zona del país, informó la entidad. Según una nota de la institución, este incremento de agentes es para fortalecer los esfuerzos de vigilancia, patrullaje y control de la frontera. De acuerdo con el ejército, las tropas serán asignadas a los batallones de infantería en la línea fronteriza, donde serán identificadas las operaciones de seguridad fronteriza junto a otros organismos de seguridad. Así que en este grupo de soldados forman más de 1.500 adicionales que anunció el presidente Abinader en los principios de abril pasado, como parte de las 15 medidas desplegadas por el gobierno para frenar la migración irregular haitiana en el territorio dominicano. La suma, de acuerdo al mandatario, se agregan los 9.500 que ya prestan servicio a la frontera. Bueno, hay que recordar estas cosas porque uno oye las noticias, uno oye los planes de gobierno y mucha gente no cree nada de que esas cosas realmente se van, pero recuerdo que sí, que esta fue una de las 15 medidas que se propusieron en ese momento, y ojalá no sea para cargar balas y para ayudar a que se porque hay muchas críticas sobre el tema de la corrupción en la frontera. Ojalá que esto ayude a que haya menos delincuencia y menos contrabando y menos pues cosas que no deban pasar. Bueno, pero felicitamos el reforzamiento con 800 soldados de la frontera. Bien. Seguimos. Colegio Médico Dominicano advierte que continuará con las protestas si no hay solución tras el paro convocado para mañana. El presidente del Colegio Médico Dominicano, Waldo Ariel Suero, reiteró este martes el paro
reiteró que para hoy miércoles el paro de 48 horas, convocado para hoy miércoles 14 de mayo y para mañana jueves en todos los hospitales de la red pública. Suero advirtió a las autoridades de salud al afirmar que si no hay una solución y no hay un diálogo en esta protesta que comienza mañana, la semana que viene van a seguir las protestas y no van a descansar el año completo hasta el 15 de diciembre. Vamos a durar haciendo protestas, marchas, vigilias, huelgas, piquetes, lo que sea que tengamos que hacer para que repongan a esos médicos, para que les aumenten a los pensionados y para que mejore el sistema de seguridad de los hospitales. En una rueda de prensa realizada en la sede del Colegio Médico Dominicano, el presidente de los galenos reiteró nuevamente a la respuesta del ministro de Salud que alega que las cancelaciones a más de una decena de profesionales sanitarios se debieron a irregularidades en la nómina. Deploramos este discurso atropellante del ministro de Salud Pública, doctor Víctor Atala. El gremio médico entiende que esa no es la vía de buscar las soluciones a este problema y el sector de salud se encuentra atropellándonos. Por el contrario, la vía de la solución es a través del diálogo armonioso entre las partes. Así lo comentó Waldo Ariel Suero. La verdad que Waldo Ariel Suero a los médicos le gusta que sea presidente del colegio médico, porque cuando él es presidente del colegio médico, la gente vive en huelga y no trabajan. De hecho, yo consultaba en las elecciones pasadas un apoyo para una compañera que aspiraba y alguien del sector me dijo, no, Yané, los médicos van a votar por Waldo, porque Waldo los mantiene en huelga, casi no trabajan y protesta por sus derechos. Pero muy bien por el ministro de Salud Pública. Aquí hay que ponerse fuerte contra dos gremios, que son el médico y el de educación, que paran Amén. el sistema Cada por quítame esta paja cada vez que quieran. Y no le importa, no le importa ni entienden que quien usa el servicio público médico y que quien usa el servicio público de educación son los pobres. Porque cada vez que ellos paran los médicos, no son los ricos que sufren en este país ni los funcionarios, son los hijos de machepa que van a los hospitales públicos. El gremio médico se ha convertido en inconsecuente y poco humano. Se han deshumanizado los médicos en este país. Entonces, muy bien por el ministro de Salud Pública que toma las medidas que tenga que tomar y que no eche para atrás. Si él canceló 15 médicos, lo canceló. Bien cancelado. Bien cancelado, porque si él lo canceló, ténganlo por seguro que tienen su expediente. Que sean hechos o no hechos ya es otra cosa, pero tienen sus justificaciones para cancelarlo. Pero además el ministro es él. El ministro no es Juan Ariel. ¿Cómo es? Waldo Ariel. Waldo Ariel no es el ministro. O sea, él no puede venir ahora a exigirle al ministro de Educación, de Salud Pública que reponga los médicos porque él medalaganariamente lo exige como colegio médico. ¿Qué atropello ni atropello? Aquí quienes somos atropellados somos los ciudadanos que vamos al sector de salud pública, que encontramos médicos a veces que no te atienden bien porque andan rápido para su consulta. 4 horas llegan. Claro, 4 horas. son 4, además 4 horas que están ahí y ni están porque es pendiente de su consulta. Así es. A no ser que sean estos muchachos jóvenes que están haciendo pasantías, que son muy quieren buenos, trabajar. que quieren trabajar. Los médicos, esto es un negocio de la medicina aquí en República Dominicana. Los médicos se han deshumanizado en el sector público. No generalizo, No, claro. porque hay muchos que son buenos, pero en lo que manejan la parte política del sector salud, Los médicos políticos, lo que viven en un eterno chantaje al Estado. Entonces, ministro de Salud, no eche para atrás su medida si usted la justificó, y Ariel, Y Waldo Ariel, que se ponga a hacer lo que tiene que hacer. Waldo Ariel Suero. A pedir a los médicos que cumplan con un buen ejercicio médico que contribuya a la salud y el bienestar de la clase más desposeída, que son las que van a los hospitales públicos de este país. Que todo el tiempo Waldo Ariel Suero lo que ha querido es como torear el Ministerio de Salud. Sí, pero además, ¿de qué manera, ¿De qué Pero manera? como tú dijiste, a él lo ponen para eso. Entonces, imagínate, esas asociaciones y esos grupos que son, pues, sindicatos que yo aprendí hace mucho tiempo
que con los sindicatos se debería trabajar una vez al año. Una vez, cuando hay negociación. Pero fuera de esas negociaciones hay que no hacerle caso. Y mano dura. Bueno, seguimos. Choferes de 32 provincias amenazan con paro por alto costo de peajes y gas. Así mismo es, y eso lo advirtió este martes el senador por la provincia de Santiago Rodríguez, Antonio Marte, durante su sesión en el Senado. El legislador afirmó que los choferes ya no soportan más cargas impositivas, señalando que una goma de vehículo antes del COVID, antes de la pandemia, costaba alrededor de 12,000 pesos y ahora son 44,000. Y dice, a partir de este jueves, los transportistas podrían paralizar sus unidades en las 32 provincias porque no aguantamos más. Los choferes están atravesando una situación difícil ya que llegan a pagar hasta 800 pesos diarios solo de gas, expresó Marte. El senador también criticó a ciertos funcionarios del gobierno, afirmando que de funcionarios no tienen nada y solo se dedican a marear a la gente en referencia a la falta de soluciones para el sector transporte. Y recordó que los 32 senadores dominicanos fueron electos con el apoyo de los transportistas de sus respectivas provincias y lamentó que un chofer de autobús tenga que pagar 1,200 pesos diarios de peaje. Esto está cogiendo fuego, en cualquier ratico esto se prende, porque ya empezaron con la huelga en Villa Altagracia, sé que en Santiago también pasó una la semana antepasada, y ahora lo de los choferes y lo de los médicos. Yo tengo ahorita mi comentario justamente sobre lo de los choferes y lo de Villa Altagracia, que eso no sirvió para nada. Bueno, yo te voy a decir lo siguiente, ayer lo traje y se me pasó, pero yo estoy muy preocupada por el comportamiento de los choferes en las vías públicas. Y quiero hacer un llamado a Fenatrano, a Uvieres. Yo tengo que llevar todos los días a mi hijo a su trabajo, tengo que coger la 27 de febrero hasta la Delgado. Y la lucha de las guaguas de Fenatrano en esa 27 de febrero, antes de ayer a mí me dio miedo. Yo pensé que me iban a hacer un sándwich. Y yo tengo placa específica, la F53 de Fenatrano, cuya placa es I032782. Y la placa 76, esa no le pude coger la placa porque esa era la que iba al lado mío. Pero le cogí placa a esas dos, la ficha 76 y la ficha 53. Y lo voy a denunciar y voy a llamar a Uvieres. Porque no es posible, señor Uvieres, Juan Uvieres, que Fenatrano tenga una competencia como si fueran motoristas en plena 27 de febrero, donde, sin mentirle, 4 vehículos, 4 guaguas y grandes todas, en los 2 carriles y haciendo rebase como si fueran motoristas, ponen en peligro la vida de los que están manejando vehículos privados y del transeúnte. Es un desorden de Fenatrano. Atención el Intran. A Fenatrano hay que mandarle una comunicación, una multa. O sea, si los choferes no le hacen caso, si como ahora dije, se no se pone la pila, o los choferes no le hacen caso, yo quiero que el señor Morrison convoque al señor Juan Uvieres para que lo entre en su carril, para que llame la atención a esos choferes que manejan de manera irresponsable, poniendo en riesgo la vida de quienes van con ellos, pero la de terceros que van en otros vehículos. No, y se tiran ahí. No, es que mira, ese día, Rafael, tú no te imaginas, a mí me dio miedo cómo estaban esos choferes. Como parecían motoristas, ring, 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 y frenan y se te meten adelante y te tocan la bocina porque ellos entienden que son ellos que tienen que ir. O sea, un desorden tiene Fenatrano en la 27 de febrero. Así que Morrison, póngase la pila y convoca a esos sindicalistas también, que hablan mucho de que la gasolina y que el gas y que todo está caro, sí, pero no hacen
nada para hacer un ejercicio decente frente al volante. Son unos suicidas que andan manejando la guagua en esos Asesinos al sindicatos. volante. No, y Son usted no ve- asesinos al volante, Y así usted no mismo. ve ningún AMED parando una de esas No, guaguas. pero yo No. tengo un dato. DGC, porque la MEN no existe. ya Perdón, tú sabes. la DGC. Pero yo te tengo un Yo dato. estoy en el pasado. Asimismo, los Está en choferes la tuna de la ruta de los Alcarrizos son en su mayoría, la de los carritos también, dejando a un lado un poquito las guaguas, tienen un desorden enorme. A punto, lamentablemente en esta semana me tocó tomar uno. Casi no comemos un palo de luz, pero hablemos de la condición que tenía el vehículo. El manubrio de la puerta, bien, gracias, eso no sirve. No tienen bocina. Para que los otros vehículos supieran que él andaba en la calle, él sacaba la mano y le daba al bonete, o sea, al bonete no, a la parte de Al arriba. techo de la guagua. Y tintán, y tú, pero señor, uno va aquí adentro, o sea, ¿qué piensan ellos? Y pueden exigir, pero que los dueños del sindicato digan, no, mira, debe existir una regla y una condición en específico para que un vehículo pueda brindar servicio, porque el usuario, sea un carro con aire o sin aire, tiene que pagar lo mismo. Entonces, den la condición y evalúen constantemente, porque ustedes se ven, ustedes tienen unos controles donde ustedes le cobran a los choferes y ustedes saben cómo están manejando, jálenlo y agárrenlo por ahí. No, esos sindicatos son un desorden. Son sindicatos que apuestan a la muerte más que a la vida. Son suicidas al volante que tenemos nosotros. Así es. Asesinos al volante también, porque óyeme, cuánta indolencia humana. Vamos Muere con una expresidente José Mujica. El expresidente uruguayo falleció este martes en Montevideo a los 89 años, un año después de que le descubrieran un tumor maligno en el esófago. Con profundo dolor comunicamos que falleció nuestro compañero Pepe Mujica, presidente, militante, referente y conductor. Te vamos a extrañar mucho, viejo querido. Gracias por todo lo que nos diste y por tu profundo amor por tu pueblo, indicó en su cuenta de red social X el actual mandatario del país sudamericano, Yamandu Orsi. Pepe Mujica ha sido el presidente de más edad, 74 años, y el más votado en la historia de Uruguay. Militante de la humildad y la austeridad, es conocido por sus pensamientos filosóficos sobre la vida, el modo de habitar el mundo y en contra del consumo desaforrado. Nació en Montevideo el 20 de mayo de 1935 en una familia de ascendencia vasca e italiana. Tras militar en su juventud en una agrupación de Partido Nacional, en los años 70 se afilió al Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros y participó en operativos guerrilleros mientras trabajaba la tierra. Perseguido, se refugió en la clandestinidad. Durante la dictadura cívico-militar uruguaya del 73 al 85, participó con los Tupamaros en asaltos, secuestros y en el operativo conocido como Toma de Pando. Herido de bala y detenido en 4 ocasiones, estuvo 15 años en prisión, aunque se fugó 2 veces de Punta Carretas. Entre el 72 y el 85 estuvo sometido a duras condiciones de detención y sufrió torturas. Fue liberado en marzo del 85 cuando se aprobó la ley de amnistía de delitos políticos con otros miembros del MLN y partidos de izquierda. Creó el Movimiento de Participación Popular, MPP, dentro del Frente Amplio. Elegido diputado por Montevideo en el año 1994 y senador en los comicios en el 99-2004, consolidó al MPP como primera fuerza del Frente Amplio. En 2005, el entonces presidente Tabaré Vázquez le nombró ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, cargo que dejó 3 años después para dedicarse a su candidatura a la presidencia, que logró en segunda vuelta en noviembre del 2009 con el 52,39% de los votos. En su gabinete integró a exguerrilleros, tupamaros y socialdemócratas y se convirtió en el presidente de más edad con 74 años y en el más votado en la historia uruguaya. El 1 de marzo del 2010 asumió la presidencia y la encargada de tomarle juramento fue su esposa, Lucía Topolansky, la senadora más votada. De talante integrador, adquirió fama internacional por su austera forma de vida.
su mensaje contra el consumismo y 3 leyes aprobadas: la despenalización del aborto, la legalización del matrimonio homosexual y la legalización del cultivo y comercio de la marihuana. En política exterior, logró resolver el conflicto con Argentina por la instalación de una papelera en el río Uruguayo tras 7 años de confrontación. En el 2013, su popularidad descendió en su país, pero ganó protagonismo a nivel internacional gracias a una gira que le llevó a China, España y el Vaticano, y a su intento de mediar en el conflicto colombiano. Ese año, además, la ONG holandesa Drogspace Institute inició una campaña para postularlo al Premio Nobel de la Paz. En las elecciones de octubre del 2014 fue elegido senador por el MPP, partido integrante de la coalición Frente Amplio, y en el 2015 entregó la presidencia a Tabaré Vázquez. En agosto del 2018 renunció a su escaño en el Senado, según dijo, para tomarse una licencia antes de morir de viejo. Señores, se tomó una licencia antes de morir de viejo. En el 2019 retomó la actividad política y en las elecciones de octubre fue el senador más votado. En octubre del 2020 renunció al escaño y a la política activa debido a su edad, 85 años, y por padecer una enfermedad inmunológica crónica. Humilde, campechano, informal, controvertido y adorado por los sectores populares, destacó por su estilo de vida sencilla. A su llegada al poder renunció al 87% de su sueldo y vendió la residencia presidencial de verano para financiar programas sociales. Durante su gestión no residió en el palacete presidencial que dejó como refugio para indigentes, sino en su granja a las afueras de Montevideo, donde compaginaba la jefatura del Estado con el cultivo de flores y hortalizas. En el 2014 rechazó una millonada oferta de un jeque árabe por su viejo Volkswagen Fusca de 1987, alegando que ofendería a los amigos que se los regalaron en el 2019. Donó varias hectáreas de su finca para construir viviendas a ex convicto. Ha recibido diversas condecoraciones, entre ellas el Gran Collar de Mariscal Francisco Solano de Paraguay y de la Orden Mexicana del Águila Azteca, la Orden de Manuel Amador Guerrero de Panamá. También es doctor honoris causa por distintas universidades. En agosto del 2018, unos días después de dejar su escaño como senador, viajó a España para recoger en Zubia, Granada, el premio de poesía El Laurel. Ha muerto en el día de ayer uno de los grandes hombres que han marcado esta época en el ejercicio de la política y del pensamiento humano. Así que honor para Pepe Mujica. Así es un líder que nos dejó muchísimas enseñanzas y muchísimas cosas positivas. Yo me quedo con 2 frases de Pepe Mujica que siempre me llamaron la atención. Él decía que ser pobre no es ningún pecado, pero ser miserable sí lo es. Y él hablaba, pues, obviamente, de la dignidad humana en ese sentido. Y la otra es: la mayoría de los problemas del mundo podrían resolverse si simplemente eliminaríamos la avaricia. Así es. Señores, saludamos al Secre, que como cada mañana nos da seguimiento. Dice el Secre que yo digo que bebo, pero no digo que bailo. Oye, Secre, yo bailo hasta los anuncios, Secre. Si no, pregúntale a Rafael Dolores, que es mi víctima. De vez en cuando me tiene que sacar a bailar, ¿verdad, Rafa? Así es, te tengo que volver a sacar porque tengo un par de días que no te saco. Comenzando el día, informando, analizando al mundo, aquí llegó